Estamos en una nueva actividad especial dentro del marco de las 12ª Jornadas Nacionales y 7ª Jornadas Latinoamericanas de la AICRI. En esta oportunidad nos complace poder entrevistar al actor, director, dramaturgo, artista plástico, maestro de actrices y actores, el señor Julio Chávez. La mayoría de quienes están viendo esto y nos acompañan seguramente lo ha visto en varios de sus trabajos. Yo solamente voy a mencionar algunos. En teatro ha formado parte de El Vestidor, Ella en mi cabeza, Red, Rancho Aparte, Después de nosotros e Inés. En cine, Un oso rojo, Lo otro. Y en televisión, En el puntero, Trátame bien, Farsantes y El tigre Verón. Actor reconocido aquí en Argentina y también en el resto del mundo, con numerosos premios a su labor, a su trayectoria, y hoy nos brinda este tiempo, este espacio, para poder dialogar con él, conocer su pensamiento, algo más de su trabajo, y compartir un momento de agrado y también de aprendizaje. Muchas gracias, Julio, por aceptar esta entrevista, y bueno, daremos comienzo a ella. Gracias. Julio Chávez, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente es un honor, es una alegría, un enorme placer poder entrevistarte junto a Claudia Turm. Julio, me encantaría empezar preguntándote... Hola, buen día. Sí. Buen día, buen día. Quería empezar preguntándote por, digamos, ¿cómo llevaste este periodo que marca un antes y un después en la historia de las artes del espectáculo, este periodo de la pandemia? ¿Cómo lo llevaste o cómo lo sobrellevaste? Bueno, yo tengo la impresión de que todavía estoy y estamos transitando una situación que es muy difícil ponerse en una situación de historicidad, digamos, porque estamos ahí en el medio, espero que no en el medio, pero bastante todavía en la situación. Así que todavía está muy presente para mí todo, no puedo hacer una evaluación muy clara del asunto porque he transitado como muchos, creo yo, no puedo decir como todos, pero como muchos, 1 año y medio ya o 1 año más de mucha ignorancia. Ignorancia y temor, y son dos asuntos muy duros para el humano, el miedo y la ignorancia. Entonces, ante todo haciendo la experiencia del miedo y de la ignorancia, y refugiándome en aquellas cosas que no me dan miedo, y ahí ya sí tiene que ver con mi oficio, sí con la ignorancia, porque soy un ignorante aún en el oficio, pero un poquito menos ignorante que en la ciencia, digamos. Entonces me pude abocar, por suerte, a un hermoso matrimonio que intento tener con el trabajo, y en ese sentido debo decirte que una vez más comprobé que el matrimonio es un buen matrimonio y que por lo menos de mi parte estoy muy contento de tener el oficio como aliado. Así que le di mucho lugar al oficio, mucho lugar al trabajo, a la lectura, al estudio, a intentar seguir con mi lugar de entrenamiento, con la gente que se entrena. Escribí mucho, intenté pensar, seguí con mis grupos de estudio. Yo tengo grupos donde formo parte como alumno de estudios, y bueno, y me puse en contacto con muchos aspectos de nuestro oficio que muchas veces están desatendidos porque la labor, porque el hacer, por suerte, pero la labor y el hacer, como todo, excluye algunas actividades por tiempo, por cansancio, etc. Así que yo te diría que
y observando también y participando de alguna manera de una debacle muy seria que nos ubicó nuevamente a los artistas en un lugar que es que el arte es inútil, sin lugar a dudas. Y que en momentos como este, el arte pasa al espacio de lo inservible. Y el arte es inservible. Entonces, como buena cuestión inservible y que la humanidad puede observarlo con cara de ¿y esto para qué es? Pasamos a un lugar de espera y de situación, a ver el mundo que va a ser con nosotros, digamos, cómo vamos a sobrevivir. Y creo que esa es parte de la pregunta del arte, o de la administración artística, diría, más que del arte, que es cómo vamos a sobrevivir. Pensaba mucho en muchos padres que les han dicho a sus hijos, ¿y de qué vas a comer? Entonces yo pensaba en la pandemia, muchos padres podrían mirar a sus hijos con cara de, ¿viste que yo te dije? Pero en definitiva, siempre el mundo mira a los espacios de pensamiento como preguntándole, ¿y de qué sirven ustedes? Entonces yo pensaba, bueno, tampoco quiero victimizarme, porque yo tampoco estoy ocupado de pensar los poetas de qué comen. Claro. Yo no estoy ocupado de pensar, ¿y los pintores de qué comen? Y la cantidad de gente que hace danza, ¿de qué comen? De manera que el problema de la subsistencia del artista, la pandemia la iluminó de una manera mucho más clara, pero el problema no es la pandemia. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿cómo fue tu vida cotidiana este año y meses? Digamos, pronto van a ser 2 años, Sí. porque me contabas antes de empezar la charla que aprovechaste mucho para la lectura, para la escritura, para la edición. Me encantaría que nos No, cuentes sí, un poquito con de esas Camila, actividades pandémicas. no, lo que pasa es que, digamos, yo tengo, como muchos de nosotros, un escritorio lleno de citas a las cuales no acudo, por lo que te digo antes, porque hay otras citas que se ponen por delante, pero son llenas de cositas que son, algún día voy a leerte, algún día te voy a tocar, algún día esto, algún día aquello. De manera que la pandemia para mí fue ponerme al día con un montón de citas y de deudas que tenía y de ganas que tenía de otras cuestiones, número uno. Número dos, con Camila Mancilla, que es mi compañera de trabajo desde hace mucho tiempo, editamos 3 libros, 3 obras de teatro de nuestra autoría, que están ya estrenadas, que son Después de nosotros, obra que todavía sigue en nuestra cabeza para volver a retomarla. Inés, que es una obra que hemos escrito y dirigido los dos, que ha tenido su existencia en el Camarín y que ahora estamos rehaciendo en Córdoba. Estrenamos el 3 de septiembre, y Un rato con él, que fue la obra que hicimos con Suar. Así que yo le dije a Camila, ¿qué te parece? Es un buen momento para que podamos editar nuestras obras, y así que las corregimos. Buscamos una editorial y la editamos, y tenemos una hermosa edición de estos 3 materiales. Escribimos un guión que voy a empezar a filmar ahora en noviembre. O sea que estuve en una actividad muy fuerte, con la pintura, en el taller. En ese sentido debo decirte que Y además también tiene que ver con en qué momento te agarra de tu vida y de tu situación y de tu edad también. Hay algo que se llama el jubileo, y el jubileo está muy cercano a mí. Mejor dicho, yo estoy casi en la puerta del jubileo. Y tiene que ver no tiene que ver con ya no servís más para mí, sino tiene que ver con tal vez tengas la posibilidad de preguntarte qué querés hacer. Si con suerte tenés el problema de la sopa resuelta. Claro. Entonces, de alguna manera, si me hubiese agarrado esta situación a los 40 años, hubiese sido diferente. Exacto. Digamos, también a cada cual lo agarra en un momento, en una situación. Entonces, yo no me querría unir, digamos, a la desesperación que sí he visto que
le compete a muchas otras personas y que eso Claro. es preocupante. Sí. Yo debo decir que en ese sentido me agarró con las defensas altas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Julio, me comentabas antes también que habías aprovechado para leer mucho y que me fascinó algo que me contaste, que era este estudio comparativo de interrelaciones y de cruces entre Borges y Cortázar. Parece que fueron dos de tus lecturas fundamentales, pero además lecturas cruzadas, ¿no? En este periodo. Sí, yo sigo un plan de trabajo del grupo al cual pertenezco, un grupo de estudio de literatura desde hace 15 años y yo soy alumno, a mí me encanta ser alumno, así que me doy el gusto de serlo. Y estudiamos el plan y el proyecto que nuestra entrenadora nos marca. Y este año tuvo una hermosa propuesta de cruzar a Borges con Cortázar y estudiarlos a los dos dentro de lo que se los puede estudiar porque son monstruosa la cantidad de producción que tienen. Mm. Pero hacemos un trabajo ante todo de conocimiento en cuanto a la lectura y después también de contacto con la crítica, porque hay muchos digamos, es increíble la cantidad de gente que ha escrito sobre Casa Tomada o la gente que ha escrito acerca del Aleph, en fin. Entonces hemos tomado algunos críticos y los cruzamos y tratamos de pensarlos y tratamos de... Es inagotable el trabajo y es muy, para mí, agradezco enormemente la posibilidad que tengo como cualquier ser humano, porque realmente es una posibilidad para cualquiera de poder tomar algo de la herencia enorme que tenemos y de la hermosa producción de tantos creadores y que cuando los lees, primero te ubican en un lugar universal, te ayudan a tomar contacto con... ¿no? Y al mismo tiempo vos también los traes a la contemporaneidad. Mm. Ellos también necesitan de nosotros para estar presentes. Y en el caso de Borges y de Cortázar, cuando los lees, se hacen presentes en un segundo, porque son eternos, y la eternidad no pide permiso, digamos. Qué bárbaro, la verdad es fascinante escucharte hablar de literatura y además de estos dos grandes escritores. Está ya con nosotros Claudia Turm, que pudo ingresar. Enseguidita le vamos a dar el lugar para hacer las preguntas que habíamos pautado para poder hacerte, pero Claudia, si querés hablarnos un segundo para ver si tenemos audio, te escuchamos Si bien. sos vos, a ver si Si sos vos, si porque sos una vos, A vez ver no si sos vos. soy yo. No, Hola, porque soy Claudia. menos te has mal. producido tanto, a diferencia por lo menos de mí, te has pintado, te has puesto un turbante y uno dice, mamma mía, no sé. Y Faltan, faltan tus 4 hombres y son los 5 latinos, porque está bastante parecida a Estela Raval cuando era joven. Qué bueno. bueno, gracias. Para mí era una fiesta esto, es un honor compartir este momento. Agradezco que se dieras este espacio para poder hacer esta entrevista para las jornadas que, bueno, consideramos desde toda la comisión y en lo personal que es muy importante. Y bueno, la verdad que están charlando maravillosamente, ¿eh? Digo, es muy lindo escucharles y estar acá, así que les agradezco. Muchas gracias, Claudia. Yo te quería preguntar, Julio, digamos, avanzando en la entrevista, respecto de lo que significó para vos la restricción del teatro y sobre todo el regreso al teatro con Después de Nosotros a fin del año pasado, ¿no? Que, digamos Sí. que, en primer lugar, la pregunta sería, ¿qué pasó con esa restricción por la cual vos estabas haciendo teatro y tuviste que suspender? Y luego, ¿cómo sentiste ese regreso, digamos, y especialmente esta posibilidad de volver al teatro pronto con los protocolos, pero de poder volver? Bueno, mira, cuando estábamos haciendo Después de Nosotros en el mes de marzo del 2020, apareció esta situación de la pandemia
que fue tan inesperado, tan fuerte y por lo menos con tan poca experiencia en eso, que no había nada, era, fue de tanta ignorancia, de tanta sorpresa, que creo que el cuerpo se anestesió frente a la situación. Y ingresamos a una situación de restricción, yo por lo menos totalmente anestesiado, haciendo caso, pero un poco esclavizado absolutamente por la ignorancia, como habíamos hablado, por el temor y por bueno, debía hacer mis deberes como ciudadano. Y en ese sentido, si no tenés algo mejor para proponer, mejor que hagas caso. ¿Qué vamos a hacer? Así que entré, de golpe la calle se vació, de golpe pasó algo muy, muy fuerte y la verdad que la ausencia del teatro pasó absolutamente a un segundo plano. En mí no me sucedió, no pregunté inmediatamente qué va a pasar con el teatro, qué va, digamos, porque además los comentarios eran tan siniestramente negativos que prefería ni siquiera hacer un proyecto en relación a lo que se decía, porque ese proyecto iba a ser una catástrofe. Entonces preferí experimentar la exageración y el afán trágico que a veces tenemos como tribu, y como un poquito, como muchos seres humanos necesitan que algo cambie, parecería ser que la manera que cambie es que se destruya el mundo. Y la verdad yo tengo otra expectativa en relación a los cambios. Pero pasó algo tremendo, digamos, de mucho susto, pero también de sensación de apocalipsis, digamos, ¿no? Y como una necesidad también de una escena apocalíptica, porque la humanidad no está bien. Entonces necesita también escenas que manifiesten lo mal que está. Así que al principio yo transité eso, pero después empecé a estar preocupado porque empecé a advertir que había algo que se estaba poniendo triste o mal. Me preocupó también mis compañeros que estaban desocupados y con necesidad de estar ocupados, no solamente por el arte, sino por el estómago también. Y empecé a manifestar a la producción que en cuanto se pueda volver, yo quería volver. Y la producción, cuando empezó a aparecer la posibilidad de retomar el teatro, que fue en el mes de octubre del 2020, me preguntó si de verdad quería yo hacer eso, porque me dijo que iba a ser una situación muy complicada. Claro. Y yo les dije que sí. Porque yo creía que si yo estaba poniendo y posteando que vuelva el teatro, si el teatro volvía, yo no podía especular con que vuelva para mí en las mejores situaciones. El teatro debía volver. ¿Cómo? Y alguien tenía que poner el cuerpo. Aunque no sea el mejor momento para volver. Porque nosotros no pusimos que vuelva el teatro en el mejor momento. Decíamos que vuelva el teatro ya. Si vos decís que vuelva el teatro ya y dicen volvió el teatro, yo como soldado debo decir presente, voy a la batalla. No hay otra opción. Y esa fue la experiencia que hicimos, noviembre, diciembre, enero y febrero, y justamente fue de alguna manera la producción la que menos nos pudo acompañar en ese proceso. Porque fue muy complicado, fue muy difícil. Al principio no teníamos el 30% del aforo. Claro. Que los productores seguían pidiendo, queremos más que el 30%. Y vos decías, escúchame una cosa, si un teatro sobrevive con un 40% de aforo, ¿por qué vamos a necesitar más en este momento? Claro. Y no era tan fácil un 30% de aforo, no era fácil un 10% de aforo. Y con esa experiencia yo estoy muy agradecido con mis compañeros de elenco y con los asistentes y con la técnica. Hicimos funciones durante 3 meses y medio que iban creciendo muy lentamente de público,
pero nosotros salíamos verdaderamente como soldados a hacer nuestra función y el espectáculo estaba extraordinario y yo decía, qué lindo que es, cómo valoro la posibilidad de que el hecho artístico no dependa de la cantidad, sino de otra cuestión. Yo entiendo que para la producción era importante, parecería ser ese asunto. Y nosotros sufrimos una situación complicada que la producción fue la que nos abandonó. Y por eso mismo, después de nosotros cambió y cambia de producción y busca otro productor, porque fue muy duro para nosotros la situación de abandono. El teatro tiene muchas particularidades, ¿no? Y después al mes de esa situación volvió la restricción para todo el mundo y tuvieron que volver todos los espectáculos a sus casas y ahí ya después de nosotros decidió como soldado herido volver y recuperarse para no volver a salir al campo, así, a la batalla, como poniendo el cuerpo tan en la primera línea. Y es por eso que después de nosotros está programado ahora volver recién en el mes de enero. Qué bueno, qué bueno. Con una nueva producción y con un aprendizaje muy grande, en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Yo como soldado estoy, pero enormemente fortalecido. Aún con las heridas, pero estoy enormemente fortalecido. El espectáculo se fortaleció mucho y para mí el hecho teatral. Yo soy una persona que se formó que se empezó a formar, porque sigo en formación, en una época en la que cuando había un espectador en el teatro de la cooperativa, que era teatro independiente, cooperativa, si había un espectador en la sala, se salía y se le preguntaba al espectador si quería ver la función. Y si el espectador decía sí, la función se hacía. Y he vivido varias funciones con 4 espectadores, con 5 espectadores. Te estoy hablando del año 1976-77. Y eso, cuando yo estaba haciendo función en la plaza, que no teníamos un espectador, pero teníamos 45, yo decía, qué hermoso el alimento que a mí me dieron de comer de chiquito. ¿Cómo lo agradezco? Era como mi vieja que me daba oporto con huevo y azúcar para ir al colegio, a la que resista el frío, ¿no? Y yo decía, la verdad que mi vieja lo hizo bastante bien porque me sentía bastante fuerte. Y en este caso, en el teatro, agradezco enormemente ese momento, porque de verdad me constituyó en mi cabeza, de una manera determinada, que en este caso, cuando la pandemia, y en este caso que estoy hablando de las funciones y todo eso, y pensé, agradezco enormemente haber sido educado como fui educado. Julio, vos sabés que averiguando lo que está pasando en Europa con el teatro, en este momento la vanguardia en Europa, en el teatro europeo, por ejemplo en París, no es tanto los grandes espectáculos ni los espectáculos tecnologizados, sino al contrario, el regreso a esta idea del encuentro a escala humana, con pequeños grupos, ¿no? Es decir, se recuperó un concepto, llamémoslo, originario del teatro, ¿no? Que sí, es la sí, reunión de todos los presentes. Sí, soy un poco, eso es extraordinario y está más que bienvenido, pero también debo ponerme un poco menos romántico que vos, soy menos romántico que vos, que es, lo hacen así porque si hay que irse, uno agarra una valijita chiquitita y se va. Claro. O sea, si de nuevo nos mandan a la casa, Claro. ¿entiendes? Todo el mundo dice, no voy a, es como decir, mira, no llevemos mucho para el picnic porque en cualquier momento se larga a llover. Entonces, llevemos poquitas cositas, una manta pequeña, cualquier asunto, cosa que se agradece también, porque la experiencia es que no hace falta mucha plata para hacer teatro, que se pueden hacer experiencias teatrales, no es así, sin que las inversiones no se esclavicen finalmente como ejecutantes, porque finalmente lo que hace uno es esclavizarse a tener que trabajar porque se ha puesto tanta plata y ahora uno tiene que poner el cuerpo para recuperarlo, ¿no?
Entonces me parece muy bueno que haya espacios que se abran y que digan, viste, podemos experimentarlo, podemos hacerlo, y de paso también pueden bajar un poco el precio de las entradas, no estaría nada mal. Está buenísimo, está buenísimo. Julio, hay una pregunta complementaria con esto que estás comentando, que es el empoderamiento digital, ¿no? El proceso de alfabetización digital que hicimos de manera acelerada, sobre todo por la docencia, ¿no? Entonces, te quería preguntar cómo te llevaste con los medios digitales y si pudiste reconfigurar, por ejemplo, la docencia. Vos sos uno de los grandes docentes con una escuela enorme, todo el mundo, digamos, habla de la posibilidad de estudiar con vos teatro. Mi pregunta es si pudiste reconfigurar la docencia en formato digital y si hiciste otras experiencias de esto que podríamos llamar artes digitales o artes tecnoviviales, como lo quieras llamar. Sí, mira, yo nunca quise utilizar, yo al principio dije, yo no voy a hacer Zoom, yo no lo voy a hacer. Porque además temí, en verdad mi temor no era un temor sostenido, sino era una ideología que yo armé producto del miedo. Estaba tan asustado ¿entendés? Que preferí, ¿entendés? Antes de ser rebotado por el medio digital, rebotarlo yo, ¿viste? Como una cuestión reactiva. Y después empecé a conocer un poco y empecé a invitar a la gente que se entrena en el estudio, a los que querían, porque mucha gente también se retrajo, a que hagamos una experiencia vía digital de algunos aspectos y de algunas cuestiones, que sobre todo tenían que ver con lo teórico, lecturas, análisis, mirar películas, analizar películas, por ejemplo, agarrar todas las versiones que hay de la voz humana, leer la voz humana, estudiar la voz humana y mirar los diferentes puntos de vista de cómo intervienen desde Rossellini hasta Almodóvar en lo que es la voz humana, y cuestiones que empezaron a mí a despertarme y de ver que este medio era un medio posible para poder desarrollar y seguir desarrollando el problema de la mirada. Y que, por otro lado, cuando el actor, el cuerpo lo tiene un poco quietito, hay algo que la mirada a veces se empieza a despertar con mayor agilidad. Porque nosotros los actores queremos meter el cuerpo, ¿no? Ahora, mirar dónde lo metemos ya es otro tema y es más complejo. Entonces, la situación de la pandemia nos dijo, señores, serenitos, no es así, el cuerpo es difícil ponerlo, pero los ojos no dejan de ver. Y en tanto hay ojos y hay cabeza, uno puede desarrollar lo que tiene que ver con la mirada y los puntos de vista y etc. Así que he desarrollado mucho y además he invitado a los actores y actrices a que hagan pequeñas experiencias audiovisuales para poder referirnos a algunos, y hemos aprendido enormemente. Lo que sobre todo en mi caso, lo que tiene que ver con poder pensar aquello que estoy viendo. O sea, yo creo, y he comprobado acá, que no hay nada que se le ponga delante a un intérprete que el intérprete no pueda hacer algo con eso. Digamos, desarrollar la mirada en tanto a, ok, ¿qué se me presenta frente a la mirada y qué hago con eso que se me presenta? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué actividad tengo que tener como espectador? Y comprobé que el espectador de cada cual hay que formarlo tanto como el hacedor de cada cual. Porque aprender a ser espectador es aprender a ser intérprete. No hay división entre el intérprete y el espectador. Son actividades que en un punto se juntan de una manera muy importante. No es que vos hacés y el otro mira. El que mira hace. Y el que hace, si no está el que mira, no hace. De manera que la mirada es algo muy importante. Y sobre todo en un artista tiene que desarrollar qué hago con lo que veo, a diferencia de un espectador que en definitiva el tema es me gusta, no me gusta. Y tiene todo el derecho, porque el espectador le gusta o no le gusta. Y se terminó. Y yo no me meto con ese espectador. El problema es que nosotros, los actores, actrices, directoras, directores, autores, ¿no? A veces
no sabemos, no estamos muy desarrollados a salir del problema de me gusta o no me gusta y aprender a pensar sobre lo que estoy viendo. Y el pensar no pasa por el gusta o no me gusta, sino por comprender, digamos, lo que es una mirada ajena, un punto de vista, por dónde fue, renunciar a que mi mirada sea la uno, digamos, renunciar al uno, entrar en la multiplicidad, en fin, aspectos que para mí este medio pudo desarrollar, porque el cuerpo estaba más sereno, que cuando uno dice tengo que pasar, me late el corazón, entra en la adrenalina, todo eso hermoso que es el cuerpo humano puesto en la escena. Pero a veces el cuerpo humano está puesto en la escena y la cabeza está en cualquier lugar. Julio, ¿y utilizaste este medio digital para hacer algún producto artístico o solamente lo usaste como una vía de comunicación o de docencia, de enseñanza? No. La vía, no encuentro el espacio yo para hacer algo artístico a través de esto. No. Y además, yo no me siento viudo. Yo siento que mi pareja está de viaje, pero en cualquier momento vuelve. Entonces yo no voy a estar encamándome ahí con cualquier cosa para que venga mi pareja y diga, ¿qué hiciste? Bueno, vos te fuiste, bueno. No, yo ya tengo mis parejas y cosas y no. No, porque no estoy desesperado por eso, no estoy necesitando eso. No, y mira, detesté el streaming, te voy a ser sincero. Lo detesté, la desesperación con la cual se fue al streaming como situación salvadora, ¿no? Y ni te digo esos textos, es lo que se viene. Oh, no. Yo decía, no, es la desesperación lo que te hace pensar que es lo que se viene. De hecho, fue un fracaso en un sentido. Digamos, en un sentido. Y por suerte vuelve el teatro y la gente está yendo al teatro. Sí. Y la gente va a volver al teatro. Y no es así. Y vamos a volver a estar en el teatro y vamos a volver a hacer fila. El teatro es un hecho vivo y el streaming es otra cosa, ¿no? Me encanta lo que es la posibilidad, como artista y como espectador, de poder ver cosas que no podría verlas si no es a través de eso. Claro. Y digo, qué bueno tener una biblioteca virtual que tiene que ver con poder ver, no sé, el Hamlet de Peter Brook o el trabajo de Barthes. Y digo, qué genial que tengo la posibilidad de ver eso y es la manera que tengo de tomar contacto. Entonces, eso es otra cosa. Pero el paralelo, streaming y teatro al mismo tiempo, véanlo, invitas a la gente al teatro y al mismo tiempo que si no quiere que la vea por streaming, no es una invitación para mí mortal. Tal cual, tal cual. Julio, la verdad es un placer escucharte y me gustaría, porque ya hemos pasado media hora de grabación, enseguida le vamos a dar la palabra a Claudia para las preguntas que hemos reservado para Claudia, pero hay una pregunta que yo te quiero hacer antes, que es una pregunta de algo que siempre me pareció apasionante, muy desafiante. Me acuerdo que cuando te entrevisté hace unos años para un programa de Canal A sobre qué era un actor stanislavskiano, ¿no? Si existía un actor stanislavskiano y cómo vos pensabas a un actor stanislavskiano, me contestaste sobre la relación con la astrología, ¿no? Tu vínculo con la astrología. Y simplificando la respuesta, me dijiste algo así como un actor stanislavskiano sería un actor astrólogo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte por la relación con la astrología, digamos, el vínculo con lo astrológico y si lo cultivaste en este periodo de pandemia o qué pasó, digamos, en esa otra faceta tuya. Tenemos muchas facetas, ¿no? De dramaturgo, Sí. de director, de actor, digamos, de docente. Mira, yo he comido durante muchos años en la mesa de la astrología, en un lugar, en el último lugar de la mesa, pero he comido algo de eso. Y para mí fue una revelación muy importante, porque la astrología tiene concretamente para mí, un tema que une absolutamente lo astrológico con lo teatral, y es
la energía va a hacer escena en la Tierra. Hablamos de una energía determinada, de la característica de la energía de Mercurio, por ejemplo, y Mercurio en lo que es la humanidad, el ser humano y la Tierra, va a construir escena. Inevitablemente va a tener escena. ¿Qué escena? Infinidad de escenas. Pero cuando vos la ves a esa escena, comprendés que contiene la energía mercurial, digamos, mercuriana. Okay. Cuando yo comprendí eso en la astrología, inmediatamente hice un link con el trabajo, con nuestro trabajo, y es que aún la energía de un planeta necesita máscara en la Tierra, necesita presentarse a través de una escena. Y la escena, y la máscara, y la presentación es fundamental para el hombre, para el relato, para el teatro, pero no solamente para el teatro, para el ser humano. El ser humano es máscara. El padre se pone contento cuando el hijo sabe representar el dolor y la alegría. Cuando el chico manifiesta el dolor y el chico aprendió a poner cara, y cuando sonríe, hay algo del padre y madre que se tranquiliza porque lo reconoce como un ser humano. ¿Qué es que tiene de ser humano? Que es máscara, lectura. Es eso lo que nos conmueve cuando vemos un chimpancé, que parecería ser que el chimpancé también puede hacer máscaras, cosas que uno reconoce que tiene. Bueno, la astrología es un espacio muy rico en este asunto, y eso fue lo que a mí me conmovió, me interesó enormemente y me hizo desarrollar un poco en lo astrológico. ¿Por qué lo abandoné? Porque no me interesa la astrología como oráculo ni para mí ni para la gente. No me interesa que me pregunten, che, soy sagitariano, che, soy capricorniana, ¿qué tenés para decirme? Lo único que tengo para decirle es, en algún momento vas a morir, punto. Y se terminó. Entonces, es por eso que lo abandoné, pero nunca va a abandonar en mi experiencia corporal, porque es una experiencia corporal, todo lo que yo he aprendido en relación a lo astrológico. Y en relación a Stanislavski, que vos decís que una respuesta mía de hace años, yo creo que hoy por hoy te podría decir que ser un actor stanislavskiano es ser un actor que está en contacto con lo orgánico. ¿Con lo orgánico de qué? Con lo orgánico de la expresión. ¿Qué expresión? Cualquier expresión le compete a cualquier ismo. A cualquier ismo. Desde el expresionismo hasta el cubismo, hasta el naturalismo, los ismos. Pero cuando vos ves un hecho orgánico, una vivencia que ha encontrado su escena, cualquiera sea, y es realmente pertinente al contenido, y esa forma, vos decís, eso es orgánico, que no es natural, es orgánico. En este sentido, el mismo Stanislavski cuenta que en una obra de teatro, ella recibe una carta, no, perdón, era un actor, él recibe la carta, y en una obra realista, digamos, naturalista, mejor, más que realista, en una obra naturalista, el personaje, en el momento en el que lee la carta, es una carta que lo llena de tal espíritu, de tal alegría, que hace un fiflá, eso es un movimiento acrobático, y vuelve a caer de pie. Algo que no es verdad, es verosímil, es orgánico. Encontró una figura en un actor que sabía acrobacia, que comunica algo que tiene que ver con un salto en el corazón. Entonces no es que se pone la mano realista acá o no, da un fiflá en un espectáculo que aparentemente no tenía autorizado otro lenguaje. Stanislavski pide, por favor, que las cosas sean orgánicas, y a tal punto que después dice, de acuerdo a la circunstancia de cada época, de cada tribu, de cada artista, de cada sociedad. Entonces yo te diría, hoy por hoy, ¿qué es ser un actor stanislavskiano o una actriz stanislavskiana o un teatro stanislavskiano? Un teatro orgánico. ¿Orgánico de qué? Orgánico de un asunto. Que construya, ¿no es así? Una figura que vos digas, mira, eso es. No, eso es verdad en general. Eso es un hecho
verosímil, eso es. Vos sabés que yo, una cosa que hice en la pandemia, que para mí fue un regalo pandémico, es que pude leer por fin un libro muy detalladamente, que quería hacerlo, de Truffaut y de Hitchcock, que lo conoces, obviamente lo conocen ambos, pero lo hice viendo paralelamente las películas de las que iban a hablar. Entonces para mí fue un festín hacer eso. Y vi una película que se llama, si no hay tiempo, haceme así y yo me voy a la... Me apago y me voy. Me elimino a mí mismo. Por favor, al contrario. Vi una película que era La Cortina Rasgada. Y en La Cortina Rasgada, que trabaja Julie Andrews y Paul Newman, cuando vi La Cortina Rasgada, yo siempre veía las películas antes de escuchar a Hitchcock y a Truffaut, porque quería yo tener mi punto de vista, porque son figuras tan importantes para mí que obviamente me obnubilan. Entonces yo decía, primero voy a ver la película, la voy a mirar y después voy a tomar contacto desde mí y después los voy a escuchar a ellos. Ok. Cuando vi La Cortina Rasgada pensé, qué mal que está Paul Newman, Dios mío. Pensé, Paul Newman, ¿qué pasó? Estaba mal, como si estuviese desconectado, como si estuviese ocupado en contar que él no pertenece a la expresión de las películas de Hitchcock. Como lo maravilloso de un Paul Newman, de cuando hace películas con Kazan o películas que tienen que ver con el pedido del método, esa manera de estar natural, esa manera de ser y estar en las escenas, esas maneras de restarle al actor, de alguna manera contar, no quiero actuar, esa manera que fue tan extraordinario para un tipo de cine. Vos lo veías a Paul Newman y decías, Paul, ¿qué estás haciendo? Inclusive miraba a sus compañeros con distancia. Yo dije, qué fenómeno este, digo, está muy mal. Julie Andrews, que no es mejor actriz que Paul Newman, estaba muy bien. Y los actores de la película estaban muy bien. Yo dije, este hombre está actuando equivocadamente, porque él actúa una verdad, que es verdad en una película de Kazan, pero no es verdad en una película de Hitchcock. Cuando leí el artículo, cuando leí que hablaban sobre La Cortina Rasgada, Hitchcock dijo, no logré que Paul Newman se olvide del método. Mira. Entonces, ¿qué es ser un actor stanislavskiano? En ese momento Paul Newman no era un actor stanislavskiano. Creyendo que está haciendo el método que deriva, ¿no es así? Paul Newman Paul Newman era un soldado de una metodología. Y creo yo que Stanislavski también es un hombre que está obviamente atravesado por un tipo de teatro de su momento. Claro que sí, pero él mismo dice, señores, esto puede variar. Claro. Qué bueno. Buenísimo. Claudia, vos además de pintarte, ponerte un turbante y ponerte coqueta, dale, ¿vas Claudia. a hablar? ¿No vas a hablar? Yo tengo un par de además de preguntas. mostrarnos la colección de platitos que tenés en tu casa. Porque mira, yo tengo obra pictórica, Dubati tiene libros, y vos tenés platitos. Platitos. Como verás, estoy en el comedor de la... Sí, claro, me imagino. Me parece que se colgó Claudia. Sí. Claudia, no hay problema, lo editamos después, pero qué No pena. hay problema, hombre. Que justo, bueno, si te parece, te hago una pregunta más y mientras esperamos el regreso de Claudia, porque hoy tenemos mala suerte con la conexión de Claudia, una pena. No pasa nada, hombre, lo que vos digas. Así le damos la última parte a Claudia. Mirá, una pregunta que yo te quería hacer. Sí, se fue la conexión de Claudia. Porque se va a volver a conectar. Sí, ahora en cuanto ella pide, la conectamos. Una pregunta que yo te quería hacer es, digamos, hay una pareja fabulosa dentro de las problemáticas de la actuación, que es el tema de la técnica
y, como lo dice Stanislavski, una ética también, ¿no? Digamos, la técnica en relación a una ética y la ética en relación a una técnica, ¿no? Entonces quería preguntarte, Julio, ¿cómo pensás esa relación, digamos, ¿no? entre una ética del actor y una técnica del actor? Lo que pasa es que para mí son dos soldados que trabajan juntos, pero que vienen de diferentes lugares, digamos, ¿no? La técnica es casi es mercenaria. Trabaja para el que le paga. Mm. La ética es diferente. La ética tiene que determinar un jefe. Bien lo dice Kant cuando dice, elegí un criterio que lo elijas para toda la humanidad, uno, y hacete soldado de ese. Claro. La técnica va como un perrito que quiere comer, a donde lo llamen. Y es importantísimo, porque sin tener ese soldado, es muy difícil que vos puedas de la ética pasar al problema de la estética. Porque en verdad el problema del artista es un problema estético. Pero sostenido también, finalmente, que pide una ética. La ética ya tiene que ver con el ser humano, con otro aspecto del ser humano, que muchas veces también hay un problema entre la estética y la ética. Son dos asuntos diferentes. ¿No es así? Hay ciertas éticas que van a discutir con ciertas estéticas, aunque la estética sea sólida. Y ahí, bueno, ahí ya tenemos un problema para mí más interesante que entre la técnica y la ética, es el problema entre la estética y la ética. Porque hay muchas cosas que vos determinás que no desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista estético son sí. Y al revés, también lo mismo. Exacto. Entonces yo ya pondría entre la trilogía ética, estética, técnica, y yo diría que la técnica es la más sumisa en un sentido. Está a disposición de la ética y de la estética. Por supuesto que cuando vos, en la estética sobre todo, vas a la ejecución, si no hay técnica, estás en un problema enorme. ¿No es así? A mí este asunto que vos traes, a mí me parece soberbio, es muy importante y me preocupa mucho hoy día. ¿Por qué? Porque yo advierto que hay, en lo que respecta al teatro, una obligación a responder a los problemas éticos vigentes actuales que anulan algunas cuestiones de algunas escenas, ¿no es así? Porque éticamente no son políticamente correctas. Y me parece que el teatro está en un momento que tiene, en ese sentido, problemas. Problemas sobre todo porque muchas situaciones están obligadas a responder, digamos, hoy que el varón es celeste y la mujer es rosa, decir eso y pensar eso es de una enorme, es un enorme problema, porque justamente la humanidad está yendo en otro sentido y está pidiendo parte de la humanidad, por suerte, porque no siempre es toda la humanidad la que produce los cambios, sino alguien rompe y después la humanidad se va a tal vez dentro de 50 años podemos ver cómo finalmente todos, ¿no? Creo que hay algo ahí de inmunidad de rebaño que podemos utilizar también en la expresión, ¿no es así? Algo sucede, pero hasta que toda la comunidad
esté habituada, se tiene que producir un contagio generalizado, ¿no? Entonces, vos ves que a veces en el teatro hay ciertas cuestiones que están prohibidas de ser pensadas. Y ahí también hay un problema entre la estética, entre la escena y la ética. ¿No es así? Entre desde dónde es pensado algo. Y yo voy a ser muy irreverente con el señor Almodóvar, que yo que soy como una especie de ladilla al lado de él, pero a mí no me importa. Si vos ves La voz humana de Almodóvar, la que presentó el año pasado, en época pandemia, La voz humana, sin lugar a dudas, es un ejercicio contemporáneo acerca de la liberación de la mujer de lo que es la atadura en relación a una estructura. Si vos vas por ahí, es muy, muy atractivo el trabajo de Almodóvar, si lo querés. Pero decir que La voz humana trata de eso, me parece que es un problema enorme. Porque La voz humana trata del amor. Y el amor tiene un problema, y es que tarde o temprano alguien lo va a sufrir. Y la manera que tiene Almodóvar de encararlo dice, libérense del amor, de la experiencia del amor. Entonces, ¿cómo entendés que es el amor? Un acto absolutamente que no se padece, que no se sufre, que ¿eso es lo que nos querés enseñar? ¿A superficializar la experiencia del amor? Porque lo que estás haciendo es superficializar la experiencia del amor y superficializar el momento de la liberación de la mujer en tanto a ser oprimida. ¿Por qué juntas las dos cosas? ¿Es el amor lo que oprime al ser humano? Ese es el amor, digamos, lo liberás así, ella liberándose, quemando todo y yéndose con el perrito, en un acto, entre comillas, ¿no es así?, de una escena feminista. Le haces mal al feminismo, le haces mal al hombre, a la mujer, porque el amor es y será, y por suerte toda la vida, uno de los grandes problemas del ser humano, de las cosas para ser pensadas. Y entonces ahí yo me encuentro como ser humano y como hombre de teatro en un problema. En un problema y también en un problema de toma de decisiones. O en un problema de ver cómo algo se empodera en el lugar del pensamiento totalitario. Y decís, pero ¿te parece a vos que el amor se resuelve de esa manera? ¿Realmente eso es amar? ¿Qué estás diciendo? Superficialicemos la experiencia, o sea, postcontemporáneo, o sea, postmoderno a morir. ¿Es así? Nada tiene valor, nada tiene valor. Entonces le digo al señor Almodóvar, discúlpame, yo no soy postmoderno, yo soy moderno. No pude dar el salto que diste vos, le diría. Eso para mí es un problema ético-estético. Buenísimo, buenísimo. Yo le quiero agradecer a Claudia que se cortó porque le pude hacer una pregunta que contestó de una manera maravillosa, Julio. Así que gracias, Claudia. Lo hiciste a propósito. Todo programado. Claudia, ¿vos estás con problemas o estás queriendo desayunar tranquila, te muteás, seguís comiendo, volvés? ¿Cómo es? No, hay problemas de conexiones. Bueno. Desayuné muy temprano, desde muy temprano me preparé para estar acá. Bueno. Como actriz del interior y como la INCRI también es federal, digo, uno de los temas que quiero volver a tratar en esta entrevista es esto de que estás dirigiendo en Córdoba. Sí. Y si no me equivoco es la segunda vez, porque estuve con Rancho y ahora Inés. Sí. ¿Por qué elegimos Córdoba y qué posibilidades hay de esas producciones dentro de otras localidades, ciudades del país? Es muy sencillo, llamarme, decirme, Julio, venía a montar algo acá. ¿Vos lo hiciste? No. Bueno. De manera que la pregunta te la tenés que hacer a vos, no a mí. Está bien. Es que una vez no lo hace por temor. Una autopregunta y respondela. Para mí, digamos, más te digo, yo tengo ganas de Rancho, hacerla en todas las provincias, pero no, ¿entendés? Como un acto, porque yo te voy a decir una cosa, hay un texto que a mí no me gusta, a mí como actriz del interior. A vos como actriz, digamos, pero eso de actriz del interior,
Yo Sí. encantado de la vida. Yo quiero hacer rancho en todas las provincias, la haría, ¿entendés? Me es una experiencia absolutamente enriquecedora, pero no para conocer, ¿entendés?, los productos regionales de cada lugar. Eso a mí no me importa nada, no me importa, Sí. ¿entendés? No, me importa porque es la comprobación de que nuestro lenguaje es un lenguaje universal. Los problemas son universales. Lo que es el problema y en cuanto vos te topás con una actriz, con un actor, a los 2 minutos ya se sabe construir un espacio común. Y eso es lo hermoso también de nuestro oficio. ¿No es así? En 2 minutos estás hablando del tema, estás hablando del problema. Entonces, a mí me encanta ir ahora, en este caso, a Córdoba, reunir un elenco, ser convocado y hacer una experiencia teatral con una obra que yo conozco, que a mí me gusta. Es muy, muy grato. Así que la respuesta la tenés que dar vos. Llamame y voy. Bueno, y la pregunta es, ¿de un grupo o a través de una convocatoria y que sea un casting, por ejemplo? Bueno, todo depende. A veces Ah, puede ser un grupo y a veces puede ser... Todo depende, digamos. Ahora, el grupo, por supuesto, yo también en ese sentido te digo, necesito conocer a la gente, necesito saber quiénes son, necesito saber, porque no voy a suplir las necesidades de un rol con algo que no le compete, digamos, con algo que voy a decir, pero no se puede hacer con este grupo, ¿por qué? Y porque no da el casting. En ese sentido, no quiero hacer el pie de la hermanastra de Cenicienta que hace fuerza para entrar en el zapatito. Tiene que ser un pie que al zapatito le venga bien, porque bastante fuerza hacemos, viste, en el teatro también hace fuerza más. sí. Puedes decir, pero esta es una hermanastra, claramente la empanada esa no entraba en el rol, pero el actor empuja, empuja, y el que se tiene que bancar el pie hinchado es el espectador, finalmente. Bueno, creo que es para preguntarme y también que se está abriendo como una posibilidad para que la gente también te llame. Después nos Pero avisás de para mí es un cuántas gusto. localidades y poder ir a ver las funciones también, estaría muy bueno de donde se vayan haciendo. Para mí es un gusto. Y esto de la pandemia también estuviste en estos momentos dirigiendo a Marilú Marini, ¿no? Marilú Marini en el cine. Sí. Y estás con otro proyecto en el cine, que me No, parece es muy el mismo interesante. proyecto, Claudia. Ajá, Cuando la miro, que es así como sí. se llama el guión, la película, cuando la miro es un guión que escribimos Camila y yo, Uh-huh. eh, que finalmente la situación decidió que yo lo dirija, obviamente yo también lo decidí, Sí. y que vamos a protagonizar Marilú y yo. O sea que en este caso es una provocación que no es que la quiero hacer, pero inevitablemente es una provocación escribir, dirigir y protagonizar una película. Pero como ya sabemos que nos vamos, yo antes de irme quiero hacer todo lo que pueda. Así que le mandé el guión a Marilú y a París, que ella está allí en este momento, y hace un tiempo, y ella, bueno, ella va a ser compañera de este viaje, y estoy trabajando con ella vía Zoom. Estamos hablando, leyendo el guión, trabajando, y de más está decirte que no tengo ninguna duda de que ella llega el día y al día siguiente está en condiciones de hacer lo que tiene que hacer. Pero hasta que venga a Buenos Aires vamos a trabajar de esta manera y, y estoy trabajando muy arduamente todo el día con este proyecto. Estoy haciendo los deberes, estoy desde estudiando hasta preparando storyboard, hasta teniendo reuniones con gente de equipo.
No soy hasta el momento no me anoté en la lista de deseos, en la lista de quiero ser director de cine. Pero la vida me ha llevado a esta situación y voy a dirigir una película y estoy ocupado en pensar en, bueno, soy un director. Y los problemas de los lenguajes son afines a cada espacio y comunes a muchos espacios. Intentaré llegar lo mejor posible a aquellos espacios que son específicamente del cine, pero no vengo con la bolsa vacía. Tengo mis experiencias, tengo mi entrenamiento en el pensar y en el pensar estético. Entonces, bueno, ese será mi baluarte y con eso trabajaré. Cuando la miro es una historia que es la decisión de un hijo que es artista de filmar y tener un registro de su madre, porque él comprende como artista que el arte no lo puede todo. Y que hay algo que tiene esa mujer, esa madre, que él no va a poder articularlo a través de la pintura. Él es un pintor. Entonces decide, ya que no puede presentar el objeto a través de su arte, porque considera que su arte va a ser injusto en relación al objeto, y no lo quiere ser, y quiere que el mundo tenga un registro del objeto, decide dejar un registro filmado a través de 6 encuentros que tiene con ella. Es como si Van Gogh hubiera tenido tal amor por el girasol que haya pensado, no es justo para el girasol que yo lo pinte, yo directamente lo muestro, y muestra el girasol como el objeto, ¿no? Cuando la miro es una película que habla sobre la madre del hijo, sobre un vínculo, sobre el amor, pero sobre todo de la contemplación, de lo fuerte que es la experiencia del contemplar en la vida, más que del tener. Los humanos tenemos un gran tema que es cuando miramos algo que nos gusta lo queremos tener. Pero hay antes del tener una experiencia más hermosa que es la de contemplar. Y ahí me parece que involucro al espectador, al arte, al arte en general, y a la experiencia del hombre cuando mira. Es una experiencia hombre-mujer, que es una experiencia que en general nosotros miramos a donde mira el otro para ver qué mira y para qué mira, si hay algo útil en donde está mirando. O preguntamos, ¿qué mirás? ¿O para qué mirás? ¿O por qué mirás a esa persona? O en un escaparate, ¿qué te querés comprar? Pero la contemplación es mucho más que eso. Y la experiencia de mirar para un hijo y para una madre, para un padre también, pero yo hablo en este caso sobre todo de un hijo y una madre, es muy fuerte. Y vos lo ves cuando la madre está dándole de la teta al hijo o a la hija, que se produce un momento de comunión entre las miradas único, tan único que te hace, si vos sos un tercero, te hace bajar la cabeza, porque no se soporta semejante conexión, porque es una conexión única. La conexión que para mí hay entre el arte y la mirada es única. Entonces asocio esa unión con la relación que tiene el espectador, el que mira con el objeto mirado. Cuando la miro tiene que ver un poco con eso. Buenísimo. Bueno, Claudia, creo que podemos ir cerrando, ¿te parece? Porque ya estamos en 1 hora de grabación y bueno, no sé si vos querías hacer alguna pregunta más, si no, guardamos la última para vos, ¿te parece? para Julio que haga la pregunta. Digo, si querés, yo hago la última o querés hacerla vos. Hacé la última pregunta y bueno, y hacemos el cierre para
para las jornadas y agradecerle a Julio todo este tiempo. Buenísimo, buenísimo. Julio, mira, a mí me gustaría, sobre todo para cerrar, Sí. si hacemos un poquito de agenda en el sentido de que la gente después de escucharte va a quedar muy comprometida con una cantidad de cosas. Entonces me gustaría repasar brevemente, por ejemplo, hablaste de los 3 libros que acabas de publicar, ¿dónde se consiguen? ¿Qué editorial? Si podés dar brevemente ese dato. Es editorial del autor, los tengo yo, así que cuando vaya a Bahía voy a llevar algunos ejemplares. Esto es una producción de Camila y mía, hicimos 500 y las vamos repartiendo así, de una manera casera. Así que cuando vaya a Bahía Blanca voy a llevar mis ejemplares. Esto quiere decir que si alguien te lo quiere pedir, ya sea de las provincias de Buenos Aires o de otro país, te escribe a la escuela, por ejemplo. Obviamente, obviamente, y me pide los libros y yo los envío. Buenísimo. No soy Mercado Libre, pero bueno. Pero es una forma de... Pero no soy Mercado Libre, pero soy libre de mercado, digamos. Buenísimo, buenísimo. Por otro lado, el regreso al teatro, decías en enero, ¿no es cierto? Después de nosotros, me gustaría que nos digas en qué sala y con qué nueva producción. Nosotros, la producción es con Rimas, una nueva productora, que es una productora con la que también voy a filmar esta película. Ellos juntos con Sokolovich producen mi película. Y la idea es iniciar después de nosotros con una gira primero por las provincias antes de volver a Buenos Aires. Qué bueno. Se está gestionando una pequeña gira por España también. Así que todo eso se está gestando y yo estoy también trabajando con una serie que estamos armando con Juan Taratuto, Camila Mancilla y yo. Vamos a hacer una serie de 4 capítulos sobre el asunto de después de nosotros también. Así que bueno, primero yo voy a estar, primero estoy abocado absolutamente a la realización de mi película y después en enero retomaré el teatro y a mitad de año que viene retomaré la serie que estamos armando y estamos escribiendo ya con Camila nuestro próximo proyecto teatral. Y estoy muy, muy entusiasmado también con eso. Así que ocupaciones tengo, buenísimo. por suerte. Julio, y una última, no se la hago a Julio Chávez, sino a Julio Hirsch. La parte plástica, ¿algún proyecto de exposición, de muestra? Mira, tengo un proyecto extraordinario, porque he llamado a mi artista plástico, que soy yo, para que haga la producción plástica del personaje de la película. Ah, qué bueno. De manera que estoy en una experiencia muy única, porque obviamente no lo voy a hacer responsable a Javier de mi lenguaje pictórico, ni yo voy a ser responsable del de él. Solamente voy a ofrecerle mi técnica, si querés. De manera que estoy en un viaje que es, ¿qué tipo de pintura o qué tipo de imagen es la imagen de la pintura de Javier? Y eso me ha autorizado a probar lenguajes e imágenes que no pertenecían a mi imaginario, pero que me ha despertado enorme satisfacción. Así que yo estoy ahora justamente abocado a la producción de la pintura del personaje de la película que voy a hacer. O sea que junto en la mesa a todos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Claudia, ¿hacés el cierre vos, te parece? Bueno, primero, nada, veo que pronto tenés idea de ir a Bahía, porque me dijiste, cuando vaya a Bahía llevo los libros. No, pronto no. Vos dijiste que vas a gestionar que yo vaya. Obviamente, Claudia, no lo dudes. Hacete cargo de algo, o se te corta la transmisión todo el tiempo. No lo dudes que ya empiezo con la gestión esta. Bueno, en nombre de toda la INCRI, gracias Julio, en serio, estuvimos hoy con un actor, director, dramaturgo, artista plástico, maestro de actores y actrices, y yo siempre digo que tuve la suerte de estar unos meses estudiando en tu estudio, y no solo enseñás técnicas y teatro, sino desde tu generosidad nos enseñás a ser generosos y generosas. Así que
Eso creo que, que es para destacar. Bueno. Muchísimas gracias por este tiempo. Te voy a decir lo que dicen los japoneses. Cuando un amigo habla, hay que bajar la vista para que pueda mentir. Así que me quedo así y listo. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Chao. Gracias. Muy Chao. amable, Y gracias muy por la amable. invitación. Gracias por la invitación. Claudia, te queda bárbaro el turbante. Bueno, muchas gracias. Estás muy lindo. Sí. Y Bajo Duarte también, bajo la mirada para que sigas mintiendo. Chao. Un abrazo, Claudia. Gracias, Claudia. Un abrazo grande.